Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos que estamos de banda a banda del mundo, todos aquí en esta reunión. Me place muy mucho de verbos, venidos con bueno a todos. Y una cosa antes de empezar, vos voy a decir, nos place muy mucho que nos mandéis vuestros saludos por el chat. Como ya vos conté otros encuentros, tuvimos algunas personas que entraron no con buenas intenciones. Por esto vamos a tener un tiempo, el chat no está cerrado, mas no lo van a ver todos, solamente lo vamos a ver Marcelo y yo. Por mor de que se escribieron unas cosas muy malas y no queremos disgustar a ninguno. Vamos a ver si no van a entrar los próximos encuentros, ya lo abriremos. Ma, no dejes de mandarnos vuestras demandas y vuestros saludos, que nos placen muy mucho saber de dónde es que nos estás acompañando. Y ahora sí, voy a partillar con vosotros, como siempre. Estamos en el programa número 22 de Encuentros de Ajad. Parece mentira, 22 semanas que estamos aquí hablando enteramente en ladino, en judeo español. Somos 10 instituciones, tuvimos un chico trocamiento, tenemos con vosotros a los Shadarim al lugar de la universidad, por mor que nuestro Balabai Brian Kirchner es el Shadar Bashi y nos pareció más adecuado que esta institución participe al lugar de la universidad. Así que bienvenidos a los Shadarim y lo vamos a tener a él cercanamente. Como verás, muy cercanamente, porque él va a estar con vosotros el próximo Al-Had, el 31 de enero, para escapar este primo mes del 2021. Él va a tener dos mudafiras muy interesantes. Ellas serán Daisy Braverman y Gloria Asher, que nos van a hablar porque son dos profesoras que siempre de hace muchos años ellas dan clases de ladino. Así que la reunión será sobre empezar el ladino, la lengua viva, ya no esta lengua pinchada con alfileres en un cuadro. Esto será, como vos dije, el próximo Al-Had a la misma hora de siempre. Toda la data y la información la tenéis en sfarad.com y le podés demandar a cada institución si tenés alguna duda sobre las horas de los encuentros y los sujetos. Como siempre, si querés mirar algún encuentro pasado, tenés en sfarad.com/TV todos los encuentros enregistrados y mismo cuando este va a escapar, al punto ya va a estar el video para que lo podáis partillar con quien quieras. Si nos querés dar ayuda para continuar muchos años con este encuentros de Al-Had, lo podés hacer en sfarad.com/encuentros. Aquí vas a encontrar el modo de darnos vuestra ayuda. Y ahora sí, la estrella del día. Vamos a tener como balabaya nuestra querida amiga Karen Sharhon y como musafira a también una querida amiga Forti Barocas, y ellas nos van a hablar del amor por el teatro. Aló, Karen, ¿cómo estás? Bien. Bienvenidos a todos. Qué alegría de ver tantas caras rientes, hermosas y tantas caras conocidas y muchos amigos del mundo entero que está viniendo a partillar con nosotros estas maravillas de encuentros. Hoy, mi musafira es para mí una mujer extraordinaria. La conozco desde muchos años y partajamos con ella un amor por el teatro que, bueno, quisimos partajar con vosotros también. Forti nació en Estambul. ¿Diceré el año, Forti? Sí, no hay ningún dificultad. Okay.
1948. Bueno, tiene 2 hijos y 2 nietos que no le manquen. Perdió a su marido antes 10 años en Ganeven que esté. Empezó su vida de teatro amateur en el club que se llama Culture Besanat, que se llamaba antes, Cultura y Arte, con la pieza Días sin Escapación de Eugene O'Neill. Después tuvo un entracte de 20 años y le va a demandar de qué hubo un entracte más después. Y en 1984 entró al Club Dosluk. Es allá que nos conocimos. El Club Dosluk era un lugar, unas maravillas. Y siempre hablamos con mi marido que tuvimos una mancebez extraordinaria porque estábamos en este club con todos estos amigos y que partillábamos un amor por cosas que se hacen en la Shena. Ella, Forti, en primero fue la dirigente de detrás la Shena. Y un año después se topó en la Shena en la pieza Convite, porque antes había en el Dosluk, había el comité de las señoras. Y ellas siempre hacían muchas actividades a mediodía, porque las mujeres en aquel tiempo no es que laboraban mucho, tenían tiempo y venían. Y hacían muchas cosas en judeo español también. Y después, sin quedar, hasta hoy, tomó rolos en el Comité de las Señoras, en los teatros Moïse y después en mucho en la Cula, etcétera, etcétera. Ella es aficionada del teatro. No manca de ver ni una pieza y mismo a veces una pieza 2 o 3 veces. Tomó cursos de teatro de la Municipalidad de Estambul, tomó clases de drama y de improvisación, escribió, ahora es muy importante esto, escribió muchas piezas y dirigió muchas también, seguro todo como amatora. Escribe, es mi querida escritora en El Amanecer y en la página de Judeo Español en el Shalom. Además, hace parte del Coronés de Izet Bana y los dalcaos 4 años toma clases de música clásica turca y hace parte del coro de música clásica turca de la Municipalidad de Beşiktaş. ¿Cuál lo quieres? La voz. La voz fue activa el micrófono. Karen, ahí está. Sí, en súbito me se cerró. Es tú que cerraste, Marcelo, creo. Es tu culpa. Bueno, quiero dar la palabra a Forti para que se introduzca a vosotros todos un poco mejor. Allora, a todos buenos días, buenas tardes. Tengo el honor de estar con vosotros. Cuando me invitó Karen por Musafira, tomé mucho placer porque el amor del teatro siempre me demandan, ¿dónde te vino este amor? Yo creo que es de nación. Yo nací con este amor del teatro y ¿cuál me vas a demandar? Te va a dar respuesta. Allora. Bueno, en primero, quiero que me digas de qué hubo un entracte de 20 años entre las 2 piezas que jugaste. Sí, la primera pieza que jugué era por amuzarme y para estar flirtando con mi marido, que allá me conocí en aquel club. Esto era la función de los clubes, porque hubo muchos de nosotros. El uno era el mío, me la encontré allá y aquello era chiquitica. Juguimos teatros capó, me esposé, me casé, tuve 2 hijos y en esto todo de tiempo, no tenía mucho tiempo de irme al teatro. De jugar teatros y de irme a los clubes porque tenía lesiones de bridge.
Me iba a la lección de bridge y después de a las 2 tornábamos a casa porque el chico va a venir de la escuela, quiere lecciones, quiere esto todo. En este tiempo empecé al Dosluk cuando el hijo chico, entró al liceo. Miré, todos ya se hicieron grandes y yo, ¿cuál lo va a hacer? Esto cada día, bridge, no era para mí, ama, no había que hacer. Y un poco mi marido, ya está en Ganeden, tenía un poquitico las mañas de otomanos. Esto es lo que te iba a demandar, porque tú empezaste a jugar teatros en unos años que no la generación tuya, la generación nuestra también tuvo que luchar mucho para ser aceptado, porque nuestra gente no es para menospreciarlo, ama, esto era la mentalidad en aquel tiempo que asociaban el rol que jugabas con la persona misma. Yo me acuerdo muy bien que en la culá estaba jugando una mujer bulisa que engañaba a su marido. Y cuando escapó la pieza, en Bukada, cuando me veían en la calle, me decían, mira, que no engañes a tu marido cuando te vas a casar. Es que no entendía muy bien. ¿Tú cómo pudiste... se quiere coraje. ¿Cómo pudiste? Ya soy corajosa y soy un poco espesa. A una cosa que empecé, cale que lo escape. Cuando entré a jugar, jugábamos solo entre el día a las mujeres por amuzarnos y para amuzar a la gente. Mas después nos empezamos a engrandecer, empezamos a salir las noches. Zavali, mi marido, dijo, una mujer que hay 20 años que está al lado de mí, todos juntos, a caminar en juntos. En súbito, trabí la puerta, me fui al club que tengo prueba. Tú come, Pasha, yo va a venir a las 12. Oh, 1, 2, 3, a la fin me dijo, este año es el del Cabo, más no hay. Y cada año fue el del Cabo, ama, este virus de la Shena, no os puedo dar a entender, es más negro de la corona. La corona se va a ir, ama, esto no se va. Es verdad. Queda aliento. Y empecé detrás de la Shena. Estaba muy orosa allá detrás. Les aparejaba las vestimentas, aparejaba la Shena, metía las sillas, traíamos de casa hogares y tapetes y cuál os viene al tino. Y cuando empecimos a jugar las noches, esto un poquitico no estaba muy bueno para dejarlo a un hombre final a las 12, 1 de la noche, y en veces más, los días del cabo, Karen ya sabe, las pruebas son una desgracia, no se escapa. Es verdad. Y no venía contigo. No. Siempre, ¿quién te va a tomar? ¿Quién te va a traer? De este modo organicé, solo venía al teatro a verlo y cuando le demandaba, ¿cómo tapaste? Estaba hermoso, yo muy hermoso. Respuesta no hay. Bueno, ok. Si quieres... Tanto pení para que me digas sí, porque cada año me decía, este año es el del Cabo, más al otro año no quiero. Tanto una noche, fina de mañana, tanto le comí la miga del meollo, ama yo quiero, ama a mí me place, ama yo estoy haciendo obra, ¿cuál lo hay? ¿Cuál? A fin me dijo, hace lo que quieres, déjame dormir. Y yo hice lo que quiero. Maravilla. Si quieres, partajaremos el PowerPoint que hicimos. Oh, en el 65, de ainda cuando estábamos flirtando, sí. Ay, allá estoy muy manceba, Karen. Bueno, todos estábamos mancebos en 65. Ok, un momento. Ok, esto era en 65. Primera vez que salí a la Shena, tenía apenas 17 años. Ay. Mancevica, fresca. Sí, estábamos jugando un juego muy serioso. El juego eran turcos, seguro, porque la jeunesse no sabía de ainda ladino. Yo tomé mucho placer, ama después, seguro, se escapó esto. Aquí ahora vos quiero contar, en el Dosluk había una ley
de yugar los yugos entre el día. ¿Cómo yugábamos entre el día? Y los hombres estaban en el lecho. No teníamos hombres para ser maridos o hermanos. Un día, en estando detrás de la Shena, estaba muy orosa. Hicimos un yugo, estábamos penando para que salga. Una amiga, era manceba, quedó preñada. Y dijo más, yo no voy a poder yugar. ¿Cómo no vas a poder yugar? No puede ser, después de un mes va a salir el yugo. Yo, este modo. Y se levantó, se fue. Todos me están mirando a mí. ¿Cuál lo vamos a hacer? Tú estás cada día con vosotros, tú ya lo sabes todo de cabeza. No sé, ¿cuál me va a hacer? El uno quita el rolo, lo mete por allá, la otra, la mujer se troca, la hija se troca. Un marido no hay por en medio. Un marido está vacío. Mire, se están muriendo del SAR, ya se vendieron los billetes, ¿cuál lo vamos a hacer? Y dije, bueno, aprobaré. Me fui a casa. Orti, ¿qué hiciste? Yo sin escularichas y rouge no salgo a la calle. ¿Cómo me puedo hacer de hombre? Noche entera no dormí. ¿Cuál lo que haga? ¿Cómo que les diga? Tanto no dormí, empecé a escribirme el rolo. Al otro día me fui, se los dije, mire, se están pillando de la risa todos, están en bajo. Esto fue, y me hice de hombre. Un día vino mi tía al teatro. Mira, mentirosa, dijo, ¿dónde está que ibas a jugar? ¿No jugates? Tanto no me conocieron. Aquí es el primer, ¿no? Convite. Este es el convite, sí, era un convite de fachadura. Y tenía una partenera, malorosamente ella se murió manceba. Lo juguimos invierno entero y todos venían 2 veces, 3 veces a verlo. Esto de hombre duró mucho porque como lo podía hacer, empecé a de todas las mujeres de la obra, me hice marido. Y aquí también estás. Aquí estoy detrás de la Shena, aquí está Yusuf, el marido de Karen. Sí, este es hombre Jaliz. No es Nerolo, es mi marido. Sí, con Yusuf detrás de la Shena nos ayudaba mucho a meterlo en la Shena, nos daba ideas. Este cadro es detrás de la Shena un año antes. En súbito me topé en la Shena y más no abají hay años. Yo me acuerdo que con esta pieza vos fuiste a Israel también a jugar, ¿no? No, otra pieza nos fuimos, era Árbol de tu huerto no se enderecha. Ah, ok. En primeros tiempos las piezas eran el 80% en ladino, 20% en turco. Ajá. A poco miremos que los mancebos no están entendiendo, como están diciendo, todos se están riendo. A Filumisillos, no vamos a venir más, todos se están riendo, nosotros estamos ansina, no estamos entendiendo. Como árboles están a poco a trocarlo, medio en turco, medio en ladino. Y muchos empezaron el ladino en la Shena. Es verdad. Muchos empezaron, no sabían ni un verbo. Y después, años y paños, como le dije a mi marido, este año es el del Cabo, no vos creáis, no fue el del Cabo. Esto hice un chico collage, puede ser de miles de yugos otros. Aquí hicimos un musical Hello Dolly. Aquí tengo que vine de Luna Planeta en el 2050. Esto. Se volvió la planeta, sí. Y me caí al 1950. Uy. Allá tengo un recuerdo, lo contaré, Karen. Sí, recuerdos. Estos recuerdos son una maravilla. Sí, conta. Recuerdo de espera. Va a hacer un stop share porque quiero que te vean más grande. Bueno. En este yugo me caí en bajo, vine al 1950. Allá seguro estoy yo maravillosa, no hay máquina de lavar, están lavando en bajo, no hay máquina de fregar. ¿Cuál está fitando aquí? Ande a vacío. En súbito veo en un yugo que una de las yugaderas, yugando, se fue a Ariento. Se fue a Ariento, no era de ir a Ariento, ahora cale que hable porque yo va a dar respuesta. Después miré una mancebica, corriendo, se fue a Ariento, al Julis.
Ah, tío, paciencia, ¿cuál lo está pitando? Ya me va a venir el torno, ¿cuál lo va a hablar? Estoy mirando la nicochera de casa, que era de rolo de escuegra. Está hablando unas cosas desmodradas, no hay en el texto. Mira, Muera, mira lo que me hizo mi Muera, ya estás viendo. En lavando el lavado, quiso a levantar el lavado que ya lo lavó, le cayó la braga en la llena. Cayó la braga, ella era muy, muy buena jugadera. Les pareció a la gente que esto era el rolo, que cale que le caiga, se están riendo. Ella daba el fostán largo, la braga grande, ya le cayó un bajo, que era recogerla, empezó a hablar, ya lo salvó la desmazalada, el yugo. Una vieja que estaba sentada en el primer rango, echa un grito, ¡ah, tío Zavalí, le cayó la braga de la nicochera! Ha dicho esto, el teatro se levantó en pies, el yugo quedó, yo me quiero matar, me estoy piliscando, la luz que la cerren, la cortina que la cerren, nada, ande todos arientos tan pretos de la risa. Esto no me lo podemos olvidar en la vida, 10 años nos reímos. ¿Cómo le cayó la braga de Vicky en la cena? Ya me imagino. Como estos hay recuerdos, fines de mañana podemos contar. Y después empezamos a engrandecernos un poco. Empezamos a tomar teatros afuera, a jugar en lugares más grandes. Tomamos directores más profesionales. Este juego es la cula, la primera cula. En la primera cula, yo soy... No es la primera. No, la primera. Yo entré en la tercera. Para ti era la primera. Para sí. mí era la tercera versión de la cula. Me dieron un rolo de una profesora de francés. Lo jugué con mucha querencia porque esta profesora en la Beneverité era profesora mía de francés. Y mostraba la oreja y yo a todos los elevos en la cena les trabí la oreja, me vengué de todos. Esta es la cena la más cómica con Jojo en juntos. Sí, Él no sabe meldar y escribir, yo le estoy meldando con un español puro, una letra que le vino de Francia. En verdad, a él le está viniendo como Sama. No está entendiendo nada. Porque jugar con Jojo es muy difícil. Te hablan la cena cosas que no hay, te puedes reír. Sí. Y aquí, para no reírme, me estoy deteniendo. Ama, tomé mucho placer, nos fuimos a Israel y esta es la Dal Cabo, el mismo rolo. El mismo rolo, la Dal Cabo era el aniversario de 40 años de la Cula. Bravo. En Israel, con el equipo, bueno, una parte, el equipo original que tuvimos, ya 40 años, wow. 40 años, ya pasó y 3 años que nos fuimos, Karen. Sí, exacto. Aquí, después que estaba en esta obra del Dosluk, entré a una otra obra que hacían conferencias cultural, daban las vidas, seguro todo del judaísmo, cómo se fundó Israel, cómo se hizo, quién era este, quién era aquel. Miremos a los años del cabo, ningunos no quieren oír conferencias, se están enfaciando. El virus de Forti no la deja reposada. Les dije, esta conferencia la daremos en teatro. Y aquí yo vi la vida de Sara Bernard. Famosa, muy famosa. Una vida muy triste. Aquí yo vi la vida de Hürrem Sultan, la mujer de Salomón, lo llamamos nosotros. Salomón el Magnífico. Sultan Suleimán, la mujer que era judía. Yo vi la vida, aquí había bailes y cantes, un juego muy alegre. El fostán está una maravilla, ¿dónde lo topates? Este fostán era veramente del palacio. Una amiga de la nona laboraba en el palacio y esto lo cuadró. Estaba en un cadro. Yo lo vi de un día en su casa, le dije, esto me lo vas a dar, yo me lo voy a vestir. Este fostán venía 40 kilos.
Cuando empecé a vestírmelos, empezó a rasgar de por aquí, de por allá, empecé a cosirlo, empecé a detenerlo. Y cuando salía a la cena, tres hijicas me detenían, porque eso no lo podía yo tomar. Fina que me sentaba, por modo de eso tenían en el Saray Yaries, en el palacio, parece, para estos fostanes. Ama, era veramente del Saray. Wow, Una vida interesante de Hürrem Sultán. maravilla. No, porque siempre que te conozco, cuando hacemos una pieza, siempre traes cosas, vestimientas, chapeos, choclos y moclos para la cabeza, bijutería, ¿sabes? Traes un montón, una ley de cosas. Es que tienes en la casa una camareta llena tengo, porque las amigas ya saben que en echar abajo una toilette, una chanta vieja, un calzado del tiempo, vienen, me lo traen a mi casa. Ama, todo se hace grosh nuevo. Todo miro que estamos jugando en el 1900, topo este modo. Ama, este fostán era el Jalis, más sí, se lo mamá. traía seguro. Ama, tengo una camareta llena de textos. Aquí yo vi la vida de Donna Gracia. Donna Gracia nací, sí. Donna Gracia nací, ¿Y una vida estos fostanes? muy interesante, una vida. ¿Y estos fostanes? Este lo alquilé porque no topí de bajo jupón. Tenía en Ah, casa muchas toaletas, damas, estaban todas estrechas. En aquel tiempo, calía que fuera este modo el fostán, en 1500. Lo tomé, lo alquilimos de un lugar que venden vestimentas de teatro. Los de las otras amigas, todos son de mi casa. Todo lo ¿verdad? enjería. Sí, 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 todo este chapeo lo tengo de Inda. Esta blusa ya la conoces. Se la vistió Eti. Sí, Esta jaqueta, todo es, lo tengo todo cuadrado. Lo doy a limpiar y lo meto en un lugar porque me place. Cuando abro lo veo todo y me acuerdo de los teatros que yo vi. wow. No, porque esto es un amor más allá que un amor normal. Porque, ¿sabes? Estás separando una camareta entera para todo lo de teatro. Y Sí, ya sí, sabemos, todos mucha nosotros, que cuando muñequita que vamos a hacer, tengo, sí, un lugar todo ariento lo meto. Puede ser que tengo tres fostanes de novia. Tengo velos porque me está, por cuando hay una novia que va a jugar de novia, ya la he visto, se hace muy lucia. sí, sí, vale, normal. Es verdad. Aquí es la vida de Irena Sendler. Irena Sendler la meldí en un libro. Para topar esta vida, penimos muy, muy mucho, porque no había ni en turco, ni en francés, ni en inglés. La topimos la vida en un libro en la Italia con nombre de Yolanda, porque ella tenía un nombre código Yolanda. No era judía, salvó 2.500 criaturas del Auschwitz. Wow. Se Wow. murió a los 98 años cuando la judía ainda estaba viva. Oh. ¿Y lo yuates en turco? Sí, seguro. Okay. En estos yugos todo en turco para que entiendan la jeunesse y se ambesen quién es Irena Sendler, quién es Donna Gracia. Si lo yugábamos en ladino no iban a entender nada. Es verdad. ¿Y esto, el paliacho? El paliacho es la vida de Efraín Kishon. Efraín Kishon, y él tenía una vida muy triste porque era salvado del Auschwitz, de los campos de concentración. Yo no me puedo hacer Efraín Kishon. Era día de Purim que lo juguimos. En día de Purim dijimos, mazeré de paliacho y jugué la vida como paliacho. Ah, muy hermoso. Interpretación. Sí, ama, mira, tengo los dados en la mano, cada hora y punto los echaba, que la vida es un dado. 2, 3 veces se salvó del campo que estaba para morir. Muy Wow. interesante una vida. Esto todo, seguro que era penado. Esto que he visto me lo cosío de mí para mí. Wow. ¿Y sabes cocinar muy bueno?
Bien, por esto me empecé a coser un poco para la cena. Para mí no me cusgo ni un botón. Bueno, Ah, después de años, tú me convenciste después a de venir acá. años, bravo, metí un yugo en la cena. Este yugo era la vida de mi nona paternal. Que viví con ella, me engrandecí con ella. Tenía una vida como una romanza de vida. Y yo, como no comía, chica era flaca, no me veas ahora que estoy, mashallah, me contaba consejos para que coma y me decía, ven, si vas a comer, te va a contar la consejica de Rachel. Y yo la oía. Tanto chica era, cómo me quedó en tino esta vida, yo no sé. Un día me dijo mi madre, esta Rachel es ella, que se llamaba Rachela, mas no me estaba cuadrando, me lo contaba tanto como conseja. Había una chica hermosa que se tomó, que se dejó. Yo dije, esta vida, cale que la yugue. Tomé mucho placer en yugando a mi gran mamá. Y había menester una yugadera. La tomé a Karen, le telefoné un día a Karen, le dije, una yugadera me manca, ¿me haces el placer? Sí, ¿de qué no? Y lo yugimos en juntos. Ella era la suegra de mi abuela en la cena. Sí, sí. Esto fue para mí el retorno al teatro. Sí, y Karen, en este modo, tornó al teatro y este grupo hermoso, que los adoro y los quiero mucho bien, les metí un nombre, que este grupo se llama Amigos para Siempre. Sí, aquí. Aquí te va a placer mucho, Liliana. Aquí estamos en Argentina, en Buenos Aires. Una trupa turca, nos fuimos a Buenos Aires que nos invitaron y no hubo que nos reciba, que dimos en la calle. Fina que salió una española que era Karen, la Carmelita, y nos cantó unas canticas alabadas, se enamoraron todos del yugo, seguro hicimos tango Argentina, seguro dimos la vida de Vita Perón, y después ya nos recibieron, ya nos toparon y nosotros nos topimos en una cena muy grande, en un grande teatro de Argentina, y este modo, al cabo, hicimos el musical. Plació Estos, mucho. estos choclos en las cabezas, las plumas, ¿estás viendo? Todo vino de Forti. Y Para todo cada, está allá cuadrado. para cada una y una monstruo, una pluma en la cabeza para que podamos meterlos en la cena. Esta cena era la famosa cena de Al Cabo, donde estamos haciendo el concierto de la trupa y que estamos teniendo mucho éxito. Esto, sabes que tomo mucho placer cuando vos veo en la cena con los fostanes de mi madre, los blusas de mi tía, y veo de enfrente, digo, esta ilusión me hizo verdad. Me place esto, tomo mucho placer. Y estos amigos, Lucios, amigos para siempre, no me demandan. Cuando les digo, chicos, nos recogeremos, ya tengo un yugo muy hermoso, no me demandan cuál lo va a jugar, cuál lo va a hacer, ande. Ya saben que estamos en juntos, ya nos basta. Ahora quiero también demandarte, tú no sos solo jugadera, sos también escritora, escribes piezas de teatro. Sí. Esto es otro talento muy importante. ¿Cómo es que piensas en los sujetos? Bueno, somos una trupa, aquí ya estás viendo todos nosotros, los amigos para siempre. Cale topar rolos para cada uno y uno. Sí, a todos les topo, chico o grande, en veces pienso, ¿cuál lo vamos a hacer? ¿Cuál lo vamos a hacer? Créete, Karen, que me vienen los sujetos fin al pie. Cuando son veranos pandida en la playa, allá tres mujeres hablan. Digo, mira hermoso sujeto que me salió a mí. Y esto lo labro. Y metemos cánticas, metemos bailes. Se hace un teatro hermoso. Este yugo es el primer yugo enteramente en ladino.
en un Ladino Day, lo hicimos 3 años antes. Sí, en día de la... Los machucados. Sí, éramos de verdad machucados. Porque... Desmadalados, que hay 20 años que no toman diploma. Yo era la profesora del judeo español y estoy penando y ladrando para empezarles 2 verbos, no les está entrando a la cabeza. No son una clase de rábanos. Rábanos, no puede ser que no sepan nada. Tanto la gente se rieron, se cayeron en bajo de vernos a la edad de 60 años con uniformes de escuela. Sí, y cocas. Nos hicieron coquitas. A Karen le metimos cocas y uniforme. Todos eran, mashallah, ya son todos nonos. Casi todos. Sí, a la fin me ayudé muy mucho que escapen esta escuela y les di las diplomas, es pecado, dije. Sí, mira, aquí tenemos todos los diplomas. Y también los hijicos se boyadearon los cabellos o se metieron perucas porque son todos calabazas. Se cortaron mustachos, todos sin mustachos, y se hicieron todos de levos de clase. Y a muchos no los conocieron cuando se metieron las perucas y se boyadearon los cabellos. Estaba, sí, esto, y tomamos tanto placer en jugando esta pieza. Vimos que en veces no pudimos hacer la prueba de ir. De ir, esto es, porque estaba de verdad muy cómico, muy cómico. Y esto es el año pasado. Sí. Corona, tuvimos un juego recuerdos. Yo tenía aniversario de 90 años y mirando los álbumes de las fotografías con mi partner, que siempre nos hacemos marido y mujer, veramente es muy, muy pasha un y yo. Tomamos el álbum a mirar cómo pasó los años, y en acordándonos detrás se bailó, se cantó, el esposorio, la boda, todo lo que pasamos se jugó en la cena en mirándonos a los álbumes, y esto plació mucho y nosotros tomamos mucho placer cuando hacemos las pruebas. Esto es porque no se puede dar a entender, eso no se da a entender, cale vivirlo. No, es que normalmente gente grandes laborando como perros y saliendo del lecho, cansados, volados, hambrientos, sin comer, hambrientos, vinimos corriendo a la prueba y tomamos, hay un migros, las pruebas es normalmente, esto es la escuela judía y la cena ahí. Ahí es las pruebas o en una clase, hay un migros al lado. Nos vamos allá y mercamos unas cosas para comer y hay corriendo a la prueba. Y tanto venimos cansados todos, enjugando se hace una cosa, una maravilla. Y nos olvidamos que estamos cansados, que estamos hambrientos, nada, nos olvidamos. Y cada año decimos, ya basta. Ya basta. Nos decimos grandes, esto no se traba, porque es todo con las uñas que lo hacemos. El decor, los costumes, las músicas, todo es nosotros. En vez de me celo de los profesionales, toman el rolo, se lo embesan de cabeza, vienen, lo yugan, ya saben lo que van a hacer. Nosotros es todo nosotros. Empezamos, después que nos fuimos a casa, a las 12, 1 de la noche, nos telefonamos. Karen, en la cabeza, ¿cuál te vas a vestir? El postán, ¿qué colores? Esto haremos, ¿a qué haremos? Vamos hablando fin de mañana. Lo que me place más mucho en el teatro, jugar me place mucho, seguro, es detrás de la escena. Detrás de la escena, no se viene a dar a entender, allá partajamos secretos que no lo saben ni la familia en veces. Es verdad. Tenemos, antes de salir 5 puntos, tenemos un uso, que este uso era del Doslub, nos tomamos de la mano, arrogamos el Dios que no nos avergüence, aquellas horas ni maridos ni hijos, ninguno no hay en la cabeza, solo el yugo que se haga hermoso
y a ningunos que no afite nada, porque en veces en la cena afita muchas cosas. Sí. Cae en baixo, cae, no entras, si sales, afita, ama, ya lo enderechamos. De los hoyos ya nos entendemos. Cuando nos miramos, ya topamos, porque nos olvidamos, empezamos de nuevo. La gente no lo sabe. Este era recuerdos y Eso es la trupa, amigos la trupa para siempre. muestra de amigos para siempre. Todos son locos y volados de la cena y de teatros. Cuando les dices que ya pesimos hay de, ¿cuál lo vamos a hacer? Cada año dicen todos, ya basta, nos hicimos grandes. No, más no quiero, yo no estoy. Oh, no te creas, al otro año, sin la noche del cabo que dimos el saludo, ya empezamos a pensar al otro año cuál lo vamos a hacer. Exactamente. Y empieza el gusano adentro. Sí. Según escapa la enveranada, decimos, ay, de Forti, ya escribiste una cosa, ¿qué estuviste haciendo en la edad? Bravo, en verano lo tengo de uso porque los hijos están en campaña, no nos vemos, están lejos. Y yo estoy en la Biucada, me siento en la Taracica, tomo mucho placer, escribo, quito, meto, les doy los rolos, poco, mucho, no les importa, porque somos un poquitico calabalic, hay mucha gente, ama a todos, 2 palabras si es, no les importa, estaremos en juntos. Y esta trupa está aparejando al 21 de febrero una Zoom sketch para el Día del Ladino Estambul. El sí, esto va a ser una grande sorpresa para vosotros todos. Si venís, el 21 de febrero es un alhad y va a ser allí 3 horas antes de los encuentros. Y si venís a vernos, bueno, vamos a estar ahí. Nos va a placer mucho. Sí. Y también yo sé que Liliana también va a cantar. Sí, ya oí que va a cantar. Ahora tengo un chico recuerdo otro y va a escapar, puede ser que hay demandas o puede ser que quieren hablar. En un año estábamos aparejando la vida de Hanna Rovina. Hanna Rovina ya la conoces, que era una artista muy popular en Israel y tiene hoy en día en Tel Aviv su teatro. Aquel año que íbamos a aparejar esta vida, me fui a viajar a Israel. Dije, cuando ya estoy aquí, me iré a ver este teatro de cerca, me iré, puede ser topo la vida, puede ser topo unas fotografías que las va a dar en el barco Visión. Y me subí al autobús sola, bajé en Tel Aviv y ya toqué el teatro. Miré qué hermoso, Rehov Hanna Rovina. Empecé a fotografiar. La puerta, aliento en súbito, hay media hora que estoy allá dando tornos y trabando fotografías. Un preto de Etiopía viene a la espalda, me toma encima. Macará. Yo 2 palabras lo que sé de Ibrit, no sé en Ibrit. Ya me charpeí de verlo, coya hombre, 2 metros, preto entero. No, excuse me. Ani lo terrorist, do you speak French? No sé muy bueno en inglés, me está hablando en inglés, no sé, no estoy entendiendo. French, Spanish, no, ani lo terrorist, ani artist, art. Él está más serioso, me tomó la pared de la mano, me llevó abajo, come with me. Me dijo, horas buenas, ya que dio aquí en preso, dije a Bolí, en tal de salir a la cena, me llevó abajo. Al mazal mío me sale la directora del teatro de origen francesa. Me habla en francés, yo le daré a entender. Me dice, hay media hora que te está viendo en la cámara. ¿Cuál lo estás haciendo? ¿De qué estás grabando fotos aquí? ¿Tú quién sos? Le di a entender que jugamos por las criaturas para recoger paras, que quiero hacer la vida de Hanna Rovina. Y nos hicimos muy íntimos. Me dio 2 billetes para 2 noches después. Yo ya iba a tornar, no me pude ir al teatro. Me dio un libro, La vida de Hanna Rovina, y la tuvimos una vida muy interesante, idealista, sionista. La invitaron a Broadway, no se fue, no dejó el país. Y esto no me lo puedo olvidar. Qué maravilla.
¿Otro recuerdo tiene? Recuerdos hay muchos, fines de mañana puedo hablar, No, ma, ya tenemos tiempo. Puedes, tenemos- puedes contarnos que están muy sabrosas. hay muchos recuerdos, seguro, y en estamos en Israel, y el yugo va a escapar en abrazándome yo con la partonera, que ya escapó el yugo, ya nos abrazamos, ni la luz se mata, ni la cortina se cierra, ni music, ni nada. Quedamos abrazadas, puede ser 2 minutos, amamos, nos vino como 2 años, nos empezamos a piliscar, que escape, ¿cuál haremos? Le dimos así en la cena, como dos robotes. Esto sí, Afita. Nos olvidamos la peluca en casa, se fueron a tomarla, le di la llave a un mozo del Doslu que entra a mi casa y que me traiga la peluca. Este modo de cosas nos interesamos, seguro, que Karen tendrá y mucho más ella. En Ya, esto sí, es todo, verdad. en esto todo, tenía un yugo muy hermoso. El verano pasado lo escribí. El yugo se llamaba Amigas para Siempre. Amigas de escuela de años, después de 50 años, se estaban topando. No lo pudimos jugar porque esta pandemia no nos está dejando vivir. Más que no hay nada en el cachónico que se tope. Siempre, Siempre, siempre tú tienes cosas en el cachonico toda que, cavidosa. Siempre que tengo quitas en medio cuando tenemos menester de una pieza de teatro. sí, Siempre. sí. Que se escape esta angusina de corona. Nos veremos, queremos estar en juntos, queremos ir en juntos, estamos todo con espanto. Ahora un poquitico ya nos vamos a recoger a poco para hacerlo el Día del Ladino, para hacer la sketch del Día del Ladino. Allá nos va a placer mucho. Muy Sí, diferente una cosa este año estamos haciendo. es verdad. Bueno, Forti, muchas gracias que viniste a alegrarnos. Puede ser, está diciendo Tamar, quizás Forti puede hacer un monólogo como ejemplo. No es este cara, Tamar, no te quiero romper, no es la concentración de la cena. Ahora, no vale para nada lo que te va a hacer. Por modesto, te espero a los teatros, te invito, cuando vienes nos ves, porque ahora todo lo que te va a decir no te va a valer. No, porque entre el contexto es que tiene Sí, esencia. no me olvido la vida de Sara Bernard, la escapé de esta manera. Ella a tanto una vida negra tuvo que no sabía quién era el padre mismo. Siempre el judaísmo no lo dejó. Esto a mí me impresionó muy mucho. Y el yugo se escapaba. Soy de una madre judía. Yo soy judía y va a ser judía fin a la muerte. Era en turco, ahora lo traducí. Esto me plació muy mucho que ella no dejó nunca el judaísmo. La madre Maravilla. la dejó en una calella sola, una vida muy negra, mas el ideal suyo, y me place este modo de mujeres fuertes que parvienen a hacer lo que quieren. Y yo, enmeldando las vidas de estas mujeres, dije, yo va a parvenir a salir a la cena y lo va a hacer y lo hice. Lo hice. Una cosa que no le placía a mi marido, hice. Ya me olvidaré, no me hablo mucho. Después ya escapimos. Es que te Sí. estuviera y no me dejara. Bueno. Hay cuestiones para Forti, si querés. ¿Queréis demandar? Hay muchos saludos en el empecillo. Tenemos mensajes de aquí, del YouTube y del Facebook. Va a mirar por meldar algunos. Y si hay alguna demanda entre mientras, o la escribirán ahora o la miraré de los mensajes. Tenemos saludos de Sami Galimidi, de Sara y Sami. Tenemos saludos de Estambul, de Flo. Orit Salina, shalom a todos de Israel y saludes a todos, claro. Bully Hassan, que nos manda saludos también de Israel.
y Débora Azar, que nos manda saludos de Córdoba, en Argentina. La querida amiga Suzette Herman, que estuvo con nosotros también de Musafira. La amiga muestra. Está muy contenta de oír a estas dos preciosas amigas sefaradicas. Gracias. Jaime Behmoaraz nos manda saludos también a todos. Estoy muy honroso de estar con vosotros aquí y nos manda besos. Shelly Natam dice: Forti y Karen, felicitaciones, está muy interesante. ¿Qué más tenemos? Susana Bejar dice: saludes a todos de Miami, qué encuentro hermoso, una maravilla y un placer sentir a Forti y a Karen contando tantas historias. Merci mucho a todos. Betty Estrada nos manda saludos desde Ciudad de México. Nos están diciendo que están encantados con ti, Forti. Te van a querer adoptar. Hay muchos saludos de que eres un encanto, una mujer hermosa. Saludes y merci mucho de Bernard Miller de Londres. Esther Gimán, que nos manda saludos desde Buenos Aires. Dora, que nos manda un bravo muy fuerte. A ver, tenemos también de Facebook y de YouTube, Beatriz Benzazón, nos manda saludos. Rey Jazón también nos manda saludos. Nester Etidiller dice: amigos para siempre. ¿Será que es una amiga de vosotros? Sí, sí, es del Centro Sefaradí. Aquí Gloria Victoria Galante Bueno nos manda saludos desde Turquía. Tenemos mucho, no tenemos demandas por ahora, más si alguno quiere demandar o contar alguna cosa por el teatro. Ya lo conté todo, parece. No, si alguno que nos está mirando quiere contar alguna cosa por el teatro suyo o por hablar de, puede ser otros también. Mientras Kobe quiere decir algo. Sí, una cosa que voy a mandar algunos saludos más. Stella Yani Garber, que nos dice hola a todos, ella está en Río de Janeiro, Brasil. Edward Morone, que también viene siempre con nosotros y nos manda saludos. Estrella Levi desde Buenos Aires. Tenemos amigos que están en todas bandas del mundo, en la España. Tenemos muchos saludos. Mira, aquí voy a aprovechar que siempre me demandan algunos. ¿Cuál quiere decir al-Had? Al-Had quiere decir domingo en ladino. Son encuentros de los domingos, queremos decir. Y claro, hay una alcunia que es Al-Hadef. Así que siempre recibimos demandas de hay Al-Hadef por todo el mundo y nos demandan siempre cuál quiere decir Al-Had por si es alguna alcunia suya. Bueno, puede ser que Al-Hadef es el que está en los domingos. Yo puedo decir una cosa por esto, porque al domingo, como es día del Dios en cristianismo, esto los judíos no les plació. Al-Had es en árabe, que quiere decir primer día, Al-Had. Todo lo que empieza con al es venido del árabe y en español. Y yo creo que Al-Hadef no tiene nada que ver con Al-Had, porque yo creo que Hadef o Hedef es target, como se dice el objetivo. El objetivo, Al-Hadef. Pero Al-Had es primer día, como en hebreo también es, ¿cómo se dice? Ejad. Yom Rishon. Bueno, es el primer día. No, del número 1 quiere decir, Karen, de Ejad. Ejad, sí, Al-Ejad, sí, exactamente, el primer día, esto es lo que quiere decir, Al-Had. Bueno, ¿quién quería hablar con vosotros? Jake quiere y Kobe quiere. Y Kobe, le vamos a dar, siempre nos place sentir los amigos. Bueno,
queridas Forti y Karen, yo me sentí, me hice 2 copas de café para no perder ni un minuto. Me alegré tanto porque a Karen, bueno, a Karen ya la conozco bastante y la vida en la Francia y la vida aquí. A la señora Forti, a mi opinión, la vida atrás 30 años en Bat Yam, en la Kula, en el la primera vez que me parece que llegaste a Bat Yam, Ramat Yosef, la vida, porque ahora me acordé de la maestra francesa y una palabra que no sabía, me la empecé en la cena, no me costurees, y yo no sabía lo que es, no me costurees, no sé, esto era entonces, y me alegré mucho, y siempre, siempre adelantados que vos vea a todos. Amén. Me alegré mucho, y una cosa por Al-Had, Karen y todos, es verdad que viene del árabe, ama como domingo es el único Dios que tienen, en ivrí también es el Ejad, un Dios. Sí. El Ejad, un Dios. Viene también del árabe y del hebreo. Un grande abrazo con grande amor de mi parte. Gracias, Kobe. Y yo tengo mucho placer de oírte la voz de los cantes y las romanzas que cantas. Gracias, gracias, hermana. Ahora vamos a dar a Jack, vamos a sentir, hiciste una demanda, Jack, en el chat, mami, yo la vas a decir ahora tú. Ok, Forte que nos conta del film que hizo con Isette, jugaron marido o marida, no es marido o mujer. ¿Ya lo viste del film? No, no, contamos. Sí, un día me vino un teléfono, me dijo Isette, te van a buscar. Un film de cortometraje se está trabando y tienen menester de una gran mamá. Yo soy el gran papá, no me dejes solo, ¿vienes? ¿Les ayudaremos? Sí, yo hay 35 años que salgo a la escena, delante de una cámara no tengo estado, filmo trabajar. Y ya estoy, yo no sé, ya hacemos. Y súbito me topé una de mañana a las 7:30 en un set con 4 cameramanes, maquilladores, coiffeurs, placas y textos en la mano, 2 directores, uno de cámara, otro. ¿Cuál lo está pitando a esta edad? Y esto tenía que ver. Mato mi placer, porque lo que tenía un chico rolo de salir de un ascensor, entrar y decir, ainda no estás prontos. Y me iba a caer, el pie me están girando. Esto era todo lo que iba a hacer. Aquel día, el primer día hicimos prueba. Cuando empezó a trabar la cámara, lo contaron 48 veces salí del ascensor y entré al apartamento. Ay. Sí se vio la mano, sí se vio la escalera, otra una vez, y el cameraman lo culpaba, no es yo que no lo vi, yo lo hice hermoso. Esta escalera se vio al oscuro, de nuevo. A la fin tomé una silla, me sentí en el ascensor con Isette Bana, que nos venga al torno, y todos los que quieren subir arriba, nos estaban mirando que nos quieren matar. Quieren subir al apartamento arriba, 5 escaleras. No puedes pasar, vamos a salir modos a la cámara. Estaba hermoso, 2 días y medio venimos. No lo vi del film, se va a ir a un festival, dijeron. El Mansevico, les ayudamos al Mansevico, un director más chico de mis hijos. Estaba hermoso. ¿Cómo se llama el film? Pero Broadway ahora, más ya no quedó. ¿Cómo se llama el film? El film se llama Susam. Un chico que está haciendo Bar Mitzvah, lo estaban llamando Susam, un film moderno, no como los que sabemos. Y la de mañana todos ya están prontos para ir al Cal, y nosotros ya vinimos, la gran mamá con el papú. El chico se cerró a la camareta y no quiere salir. Y allá estábamos penando para que salga. 18 puntos el film entero. Ama, yo me estoy acordando que 48 veces salí del ascensor y entré a la puerta del apartamento. Sí. Aquí hemos demanda a David Florentín. ¿Cómo se puede organizar un festival de teatro en ladino entre los países y también con las escuelas?
Bueno, será de pensar. Esto todo yo no lo puedo mucho saber, mas si hay un festival de ladino, ande me llaman, me voy corriendo y volando. Sí, y yo también. Sí, con Karen, ya tenemos una cosa, Karen, ya tenemos una cosa nueva para pensar. Tú y yo que quitamos ideas cada punto, ya tenemos una cosa nueva de organizar, el teatro por Zoom. Exactamente. Es que teatro es una cosa que se debe de ver en la escena. No es igual, no es tan hermoso cuando lo haces en Zoom. Sí, más que nada, es mejor tener una chica cosa. Y esto va a ser un recuerdo para nosotros que hicimos en el Zoom. Seguro que en las pruebas un poquitico nos desmodramos, nos reímos, porque no hay gente. Aquella noche decimos, mira que hasta el salón lleno de gente y chicos, cada vez que ya estamos saliendo. Es otro cuando ves que se están riendo o que están dando palmas. Las palmas has de olvidar todo, toda la pena, Sí. todo lo que penates, todo lo que te hierbates, porque los días del cabo, cuando pujan las pruebas, pujan y los hiervos un poquitico. Sí, es verdad. Claro que sí, Ancina es, digamos, otras que son mis cantaderas, que también cuando vas a salir a la cena, en primero estás atrás para salir, estás diciendo, ¿de qué no estoy yo sentada ahí y algún otro aquí penando y con el corazón que bate y bate? Mas cuando sales Sudando. y sudando, y cuando ves las caricas y te place tanto hacer eso y dar esto a la gente, que ya todo te se olvida al punto y estás disfrutando junto con todos. Tenemos una demanda de Adrián, de Nelson de Toro Quintero, que vos manda saludos a las dos y te demanda a ti, Forti, si volvieras a nacer, ¿tornarías a hacer teatro? ¿Qué es lo mejor de dedicarte a hacer teatro? No hay mejor. Mis hijos, mis nietos y el teatro. No hay mejor porque allá me olvido todo y veramente yo lo pedí a mi marido en 28 días. Le vino una jacinura y no me creí cuando nos fuimos al hospital y más no dormimos. Estos teatros y estas amigas a mí me salvaron. Quiere demandar una cosa a Rachel, Amado Bornik. Le podemos dar el micrófono. Rachel, estoy encantada de conocerte en el Zoom, solo oía tu nombre. Y yo también, esto es que Ancina iba a empezar yo, que es un honor conocerte, sentirte hablar y todo, tantos años que te conozco de nombre. Forti, te quería demandar si todas estas piezas que jugaste, si todas estas eran para la comunidad judía o si tienes jugado profesionalmente en alguna escena en turco de Estambul. No, siempre, en veces ya me decían que eres por aquí o si no pensas, nunca no pensé profesional, siempre para la comunidad judía, para los elevos, para los probes, los viejos, a quien quiere que se vaya, no nos interesa, mas siempre yo fui para la comunidad judía. Y siempre, en primeros tiempos, el ladino. Esto te iba a demandar ahora, ¿qué proporción nos puedes decir que eran en ladino y en turco? Muchos años lo tuvimos en ladino, ya lo conté que el 80% sí. Era ladino las piezas, porque cuando quieres hacer reír, si lo dices en turco no da nada. Yo me estoy acordando, súbito salía a la cena y decía, Salamón, el salón entero, 400 personas se están pichando de la risa, ¿cuál hay de reír? Si llamas Ahmed, no serían ningunos. Esta lengua es una lengua muy interesante. En hablando te ríes, de ti para ti te ríes. Una cosa, y después les place al pueblo mío verse en la cena. Sí. Lo ve al marido, lo ve a la hermana que es nervosica, la ve a la suegra que se está mezclando a los hechos de la almuera. Esto estaba placiendo mucho.
Mamá, hoy en día se apocaron las que hablan ladino y esto nos está haciendo pena. Y por eso estamos deteniendo a los mancebos con cuedras en la mano que zambesen y muchos sin saber un verbo zambesaron. Ahora están jugando jugo en ladino, Karen ya lo sabe. Además estamos nosotros las dos como profesoras. Ya lo llevado, pésate lo justo. Quiero decir que lo que vas a hacer ahora va a ser todo en ladino. Enteramente Sí, en ladino, sí. enteramente de primero que cabo y 2, 3 amiguitas mancebas lo están hablando ahora muy bien. Se lo Bravo, empezaron. bravo. Esto es de alegrar realmente. Merci mucho. Merci a ti, Rachel. Jaime quiere hablar, antes va a mandar un mensaje que mandó Ken Frenholm, que dice, merci mucho de este hermoso encuentro, que me plació muy mucho, que me hizo recordar también mis modestas aventuras en el mundo del teatro. Como dijeron, el amor por el teatro es un amor para siempre. Para siempre. ¿Verdad? Ahora Es sí, daremos la palabra a Jaime. No sé si estamos... ¿Con qué nombre está? Ya lo estoy mirando yo aquí. A ver. Ah, ok. Puedes hacerte unmute ahora. Hasta. A ver, no puedes. A ver ahora. Sí. Jaime de Estambul, Jaime. Sí. Mejoras. Te manda, Jaimico. Forti, gracias muchas. Y a ti. Estamos viendo a ti con mucho placer. Merci. Yo quiero contar una cosa que me pasó con Karen. Nosotros con Karen tuvimos en 1978, me parece. ¿Es verdad? Sí, sí, 78, 79, así. Un yugo tuvimos que Karen era una hechicera. Herminía. Sí, bravo. ¿Cómo? Herminía. Herminía. Herminía, sí. Y estábamos haciendo un seance en la casa que el marido se murió, lo estaba llamando Karen al marido que va a venir. De la otra parte. Sí, de otra parte. Estoy contando por esto, la actriz en la escena es muy importante porque el meollo cale que hace muy práctico. Yo estaba detrás de la escena y en la mano tenía chinis, 10, 15 chinis. En súbito me caí detrás con los chinis abajo y un patirdí salió afuera y Karen empezó a decir, mira, ya está viniendo ahora y ahora está en el MUPAC, después va a venir aquí. Esto no me estoy acordando, ama. Me estoy acordando otra cosa, que en la escena había como un tape, una cosa, y la radio debía de empezar a hacer una música, era un cantera, no me acuerdo. El tipo que estaba haciendo la técnica arriba, sí, se durmió, no está abriendo. Y yo le dije la réplica que debo de decir y nada, no está abriendo la radio. O dije otra vez, nada, no está abriendo. Yo fui al tape y dije, Atio, este tape está bosdeado parece, y estoy gritando, está bosdeado parece, y el tipo se despertó y abrió, si no, yo estaba, ay, no empezó porque tengo otras cosas de decir. Okay. Como estas. Gracias, Forti, por el encanto. Gracias. Me hice chef de orquesta de un coro que hicimos un día en el Dosluk y en Las Mujeres. Estoy vestida de preta y el chapeo en la cabeza, tomé la vara, empecé que van a empezar, nada, la música no viene. Nada, la música no viene. ¿Cuál lo que haga? Ya lo dije una vez, ya lo dije dos. A la fin empecé a cantar. Cuando canté y el coro empezó a cantar, y se despertó porque había
había una cosa, parece, en el efecto que no lo pudieron hacer. Este modo de recuerdos hay muchos detrás de la Apita escena. mucho. Qué encontro de Miami, tres salimos de sentir todas estas experiencias. Ahora todos queremos hacer teatro aquí. Sí. Así que, bueno, cuando se va a escapar este negro hack que tenemos del COVID, puede ser, vamos a crear muchas escuelas de teatro en muchos países diferentes, porque ya hemos dicho a todos un gran amor por el teatro. Se nos pasó por el ecrán todo el amor de vosotras y las experiencias. Un amor. Y si quieres jugar teatro, te lo doy el texto de Tango Argentina, se llamaba el juego que nos fuimos a Argentina. Claro. Ahora que me estás diciendo esto, me demandó alguna persona en el chat. ¿Cuándo es que vinieron a Buenos Aires a jugar esta obra? No vinimos a jugar, era en la Cena que era Buenos Aires. ¿Qué es que? ¿Sabes? Porque yo también iba a demandar esto, porque yo entendí que habías venido a Buenos Aires, después entendí que era la Cena, y dije, ¿de qué nadie vos recibió en Buenos Aires? No vos avisaste a vosotros que vas a venir. Ya estaba yo penando. Era que que el rol de marido, de mi marido que lo jugó, topó del computer una que lo está invitando a Buenos Aires a la trupa entera y todos nos fuimos detrás de él. Ma cual lo afitó, Daina no sabíamos que afitó. Así una bajimos del avión a Buenos Aires y quedamos en medio de la calella, no hay ninguno que nos reciba. Seguro estaba un poco cómica, ma allá seguro dimos la vida de Evita Perón y de los judíos de Argentina, cómo vinieron los nazis del Holocausto, un poquitico de cultura, y los desesperados. Claro. Había una hijica Pedrida que era de los desesperados, salió Desparecidos, bravo, perdón. Esto todo estaba hermoso haciendo tango, haciendo salsa. Esto lo dimos a la gente, sí. Muy hermoso. Y nos invitas a Buenos Aires, lo jugamos en ladino. Ya están las puertas abiertas, ya toparemos los billetes para que vengáis a hacer la obra a Buenos Aires, seguro. Bueno, vamos a escapar, ya estamos pasadas la hora. Quedaríamos mucho más, ya sabemos, lo que queda el sabor de la boca está bueno para que vengáis a la próxima semana a sentir algún otro sujeto que vamos a tener. Ahora voy a partilhar con vosotros lo que va a acontecer el próximo Al-Had. A ver, lo tenemos aquí. Vamos a tener a nuestro balabay Brian Kirsten con sus musafiras Daisy Braverman y Gloria Asher, que nos van a hablar de empezar el ladino, la lengua viva. Ellas son maestras de ladino de años y paños que ya tienen mucha experiencia y muchos años y nos van a contar sobre este sujeto a la hora de siempre, la 1 de Argentina, y aquí tener para mirar horas en vuestros lugares donde morar. Tenemos también, sí, vi de que algunos entraron un pisico tadre. Y si queréis mirar el encuentro entero, que está muy hermoso de no perder, podéis ir a sfarad.com TV y verás el video de este encuentro y de todos los encuentros pasados. Y bueno, ya para escapar, como siempre, si nos queréis dar una ayuda, sfarad.com encuentros es el lugar para que continuemos con los costes de estos encuentros. Y solamente regraciar a todos que están aquí, que ya sé que muchos de vosotros os quedaríais todo el día aquí. Vamos a continuar, algunos se irán a comer y a dormir, otros se irán a desayunar y a empezar el día. Así que muchas gracias, Karen, muchas gracias, Forti. Ya sabemos que fue. Porque me recibiste, tomé mucho placer que conté estos recuerdos. Los abrazo a todos.
Y saludos a todos. Hasta el próximo Ahad. Semanada buena que tengas. Amén. Amén.